Bueno, pues a reserva de que se provoque un poquito de desorden si ponen estas sillas, voy simplemente a tomar la palabra para decir que España-México, México-España, este es el destino y el origen del Colegio de México, en sus inicios, la Casa de España en México. Además de origen y destino, la historia, la cultura, la literatura, la política, la transición a la democracia, muchos temas españoles han marcado la vida académica de esta institución. Tópicos, colegas, alumnos, prácticamente todo vincula a México con España y a España con México a través de esta institución. Nadie puede poner en duda que la institución académica más atenta a España es el Colegio de México. Para poder estudiar España desde el Colegio de México hemos obtenido grandes ayudas y en esta ceremonia se confirman estas colaboraciones. El Banco Santander, representado aquí por su director general, el ingeniero Marcos Martínez Gavica, ha otorgado un respaldo fundamental para estas actividades. Tenemos con el Banco Santander un convenio marco y ya nos han apoyado para reacondicionar nuestra biblioteca, para tener acceso remoto al Internet y para que algunos estudiantes nuestros se enriquezcan con la experiencia de tierras y ambientes académicos lejanos. Esta es la primera ocasión en que el Banco Santander apoya un proyecto concreto de investigación, proyecto que juntará, la primera vez que lo apoya aquí en este marco, proyecto que juntará académicos mexicanos y españoles hermanados por un tema común, las relaciones, similitudes y diferencias entre México y España. El otro gran apoyo que siempre ha tenido el Colegio de México para poder colmar sus afanes académicos hispánicos es el de la Embajada de España y muy en particular de la embajadora doña Cristina Barrios, a quien puedo definir como una extraordinaria embajadora y una mejor amiga, si esto es posible, del Colegio de México. Esta condición de amigos del Colegio de México la reconocemos, además de en la embajadora, en todos los colaboradores de tan querida representación diplomática. Muchos son los colegas del Colegio de México dedicados a temas españoles. Los hay hoy, como los hubo ayer y los habrá mañana. Sin embargo, Clara Lide es sin lugar a dudas la más prestigiada y consumada estudiosa de asuntos hispánicos que tiene esta institución. Me niego a presentarles un currículum suyo. Simplemente recordemos que es una auténtica experta en el anarquismo español, en el movimiento obrero de España y en el exilio republicano a estas tierras. Clara Lida tendrá como principal colaborador en la dirección de la cátedra que hoy se inaugura a Tomás Pérez Bejo, especialista en temas sobre la identidad y la nacionalidad españolas. La experiencia de ambos garantiza el éxito de esta nueva empresa académica. Concluyo celebrando que para la inauguración de esta cátedra contemos con la doctora Mercedes Cabrera, ministra de Educación y Ciencia de España. ¿Acaso cometa un grave pecado diplomático? Pero yo quisiera dar la bienvenida a Mercedes Cabrera en su calidad de colega, en tanto historiadora y en tanto catedrática de la Universidad Complutense de Madrid. Experta en historia del pensamiento político y de los movimientos sociales, y experta también en la historia empresarial de la España del siglo XX, sus aportaciones historiográficas son tan valiosas como numerosas. Las relaciones biográficas e institucionales entre doña Mercedes Cabrera y el Colegio de México son muchas y añosas. Parte de su familia padeció el exilio y tal parece que es una melómana consumada, razón de más para que la institución que alojó a don Adolfo Salazar en su exilio, la reciba con bombos y platillos. Quisiera aprovechar esta ocasión para decirle a la ministra Mercedes Cabrera que el Colegio de México tiene hondas y largas amistades con muchas instituciones académicas españolas, como por ejemplo con la Residencia de Estudiantes. Sin embargo, necesitamos su apoyo para formalizar e incrementar estas relaciones y para que nunca se olvide que el Colegio de México fue la Casa de España. Perdóneseme la cacofonía, pero quiero terminar mis palabras diciendo: Mercedes Cabrera, bienvenida a la Casa de España en México. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todos ustedes. Doctora, bienvenida a México. Nuestra embajadora, como siempre, un placer verte de nuevo. Y estar en esta casa, bueno, y el rector, con quien ahora recordábamos, ya nos habíamos visto, pero no mucho, nos vimos en un avión. Santiago de Chile. Y cuando íbamos en el avión, le estaban pasando el discurso del presidente Fox, a ver qué le parecía. Entonces, bueno, eso habla muy bien. Ya cuando le pasa a un presidente el discurso, a ver qué opina, es que le tiene confianza. Entonces, pues un placer estar en el Colegio de México, en lo que sentimos también en nuestra casa. Y bueno, lo sentimos así porque, como ustedes saben, el Banco ha estado muy unido al Colegio de México. No solo es lo que ya ha dicho el rector, es la Casa de España en México, y somos Banco Santander, que estamos ligados a educación, no cabe duda, pero ligados a educación, una de las principales ligas tiene que ser la educación con los educadores que tienen que ver con España. Y por eso es que nos sentimos orgullosos, porque este colegio ha dado una cantidad de mujeres y hombres ilustres para México. No solo recogió grandes personalidades y talento de España en algún momento, sino que ha generado talento en México, y lo ha generado ya por décadas. Y eso nos une mucho más a esta Casa de España, a este colegio. Mismo colegio que tiene en su patronato gentes muy cercanas a nuestro banco, gentes mexicanas que reconocen muchísimo la labor y que por eso los tenemos cerca, porque son gente relevante en el país. Les menciono a dos, a Fernando Solana y también a Gilberto Borja. Ellos son consejeros de nuestro banco porque lo que hacemos en el banco es identificarnos con el país. Somos banca, hacemos lo que nos toca, pero si lo hacemos bien es identificándonos con su sociedad, y la mejor forma es educación. Y por eso es que no solo en España, sino también en México lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y lo haremos aquí, y muy ligados y muy comprometidos con el Colegio de México. Ya lo dijo el rector, la Biblioteca Cervantes ha sido, la verdad, que un gran éxito. Son 16,000 obras ya digitalizadas que hoy cuenta la biblioteca aquí en Internet, y ha sido como lo trajimos a México a través del Colegio de México. La biblioteca, por supuesto, eso es mínimo, eso es tecnología. La creación de la revista digital Ágora, pues también es tecnología, pero estamos cerca en ello. Algo sí importante, las becas de movilidad. Ha habido ya estudiantes del Colegio de México que se pueden mover a otras universidades en el país con becas nuestras, y eso nos llena de orgullo el que haya ese intercambio físico, de que la gente viva otros ambientes y se enriquezca de ello. Y bueno, hoy inauguramos la cátedra que se llama, pues, la Cátedra México-España. No la cuestionamos nada, porque nos habló el embajador y nos dijo que era muy importante. Entonces, como nos dijo que era importante, en ese momento dijimos que sí. Y de lo que estamos contentos es de que hoy se inaugura. Y de lo que estamos especialmente muy contentos es de que le inaugure usted. Y con este foro, pues nos dicen que contará con ponentes especializados del más alto nivel para estudiar y analizar historia y las relaciones entre ambos países, permitiéndonos profundizar en nuestras raíces para poder comprender mejor al México de hoy. Y terminaría diciéndoles que Santander entiende que la educación, en el fondo, es lo principal para un país, y reiterarles el compromiso a la educación en México y el compromiso al Colegio de México para estar con ellos en todas estas estupendas ideas que tienen, para que en todos sentidos haya un mejor conocimiento de nuestras dos culturas y elevemos la calidad de la educación. Muchas gracias por dejarnos participar. Distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, en la inauguración de esta Cátedra México-España nos honra con su presencia, como invitada de honor, la doctora Mercedes Cabrera. Más que en su condición de ministra de Educación y Ciencia, hoy nos acompaña en una visita privada de carácter académico,
concordante con su rica trayectoria como historiadora. A ella y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Permítanme compartir con ustedes brevemente la historia detrás de la creación de esta cátedra y los agradecimientos correspondientes. Como ya lo indicó el doctor García Diego, esta vinculación con España se remonta a 1938, cuando la fundación de la Casa de España, antecesora del Colegio de México, sirvió de puente para acoger a intelectuales y científicos republicanos exiliados a raíz de la Guerra Civil. Desde entonces el colegio ha dedicado su interés a los desarrollos culturales e históricos, entre otros temas, aquellos que vinculan a México con España, lo cual fue reconocido en el año 2001 al otorgársele el premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. A partir de 2002, quienes nos dedicamos a los estudios sobre España y el México independiente, fundamos el Seminario Permanente México-España como un foro plural de discusión e investigación para el entendimiento y el conocimiento mutuos, en el que participan investigadores de diversas instituciones de educación superior mexicanas, así como también españolas. Además, gracias al apoyo del anterior presidente del Colegio de México, doctor Andrés Lira, retomado y reafirmado por el doctor Javier García Diego, dimos inicio a la colección editorial Ambas Orillas, que publica monografías científicas sobre una historia compartida. El generoso e invaluable apoyo de la embajadora de España, que es difícil reiterar en cuánto consistió, nos permitió desde 2004 que el Seminario Permanente desarrollara otra modalidad más al inaugurar una serie anual de conferencias pronunciadas por diversos catedráticos españoles de incuestionable prestigio. No sabremos nunca cómo retribuir esta confianza y, desde luego, vaya nuestra incalculable gratitud para ella y el aprecio a sus colaboradores. Dado el éxito de estos esfuerzos, el doctor Tomás Pérez Bejo y yo, como directores del Seminario Permanente, pensamos en la creación de una cátedra México-España para expandir algunas de las actividades anteriores sin disociarlas de las demás del seminario, que a su vez continúa con la coordinación académica del doctor Aymer Granados. En efecto, a partir de ahora, merced al desinterés con que nos apoya el Banco de Santander, en convenio con el Colegio de México, el alcance de esta cátedra se amplía hasta abarcar diversos campos de las ciencias sociales, con el propósito de privilegiar nuevas aproximaciones en el análisis de los problemas de las dos naciones y fomentar el conocimiento mutuos desde el siglo XIX hasta la época actual. Agradecemos muy especialmente a don Marcos Martínez Gavica la bienvenida que su institución le ha dado a nuestro proyecto y hacemos votos sinceros por una colaboración fructífera y duradera. Además, vaya nuestro reconocimiento al ingeniero Héctor Silva Panero, director ejecutivo de Universidades del Banco, y al doctor Jean-François Prudhomme, coordinador general académico del colegio, por haber convertido en realidad la firma de este convenio. Al comienzo de estas palabras, indiqué que el colegio nació como puente para que transitara por él la España desterrada. Entre quienes llegaron a esta institución se encontraba quien fuera director del Instituto de Física y rector de la Universidad Central de Madrid. Era el doctor Blas Cabrera, fundador de la física experimental en España, quien junto con Niels Bohr, Marie Curie y Albert Einstein había formado parte del
Consejo Científico del Instituto Internacional de Física. Que la doctora Mercedes Cabrera, su sobrina nieta, entiendo, haya aceptado acompañarnos hoy, prueba que aquel puente tendido desde la solidaridad mexicana, con los años se ha alzado en una sólida construcción de muchas vías, entre las cuales esta cátedra pretende constituir una de ellas. Nos congratulamos de que ahora este trayecto se recorra en ambas direcciones, con la riqueza intelectual de la España democrática y el dinamismo cultural y académico de México. Para finalizar, resaltamos que la presencia de la doctora Mercedes Cabrera en esta inauguración nos honra y en sí misma simboliza este intercambio que confiamos fructifique de modo bilateral también en España en actividades que fomenten la reciprocidad. Se me ha encargado presentar a la doctora Mercedes Cabrera, a nuestra invitada, y lo voy a hacer no desde el ámbito de su destacada trayectoria política, sino desde su historial académico. La doctora Cabrera se formó en la Universidad Complutense de Madrid, donde se doctoró cum laude. Su tesis vio la luz algunos años después con el título La patronal ante la Segunda República. Este fue el primer estudio pormenorizado del papel político desempeñado por los empresarios españoles antes de la Guerra Civil. Posteriormente, Mercedes Cabrera ganó la Cátedra de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en esa misma universidad. Experta, como ya se ha dicho, en historia política y empresarial del primer tercio del siglo XX, es autora también de varios otros libros. No los mencionaré todos, pero como fruto de su labor de investigación, recientemente ha sido coautora de una historia de los empresarios españoles del siglo XX, titulada El poder de los empresarios, política y economía en la España contemporánea. Sin abundar más en los notorios méritos académicos de nuestra invitada de honor, queda con ustedes la doctora Mercedes Cabrera para dictar la conferencia inaugural de la Cátedra México-España, titulada Poder económico y poder político en la España contemporánea. Muchas gracias, doctora Mercedes Cabrera, está usted en su casa. Buenas tardes, amigos, amigas. Realmente ya pensaba que iba a ser un recibimiento emotivo, pero tengo que confesar que lo ha sido más de lo que pensaba. Quizá no me ha dado tiempo, he llegado a México ayer, hace pocas horas. No tengo la sensación de haber cambiado de país, probablemente tiene que ver mucho con ello la comunidad de la lengua, pero creo que es algo más que eso, y esta sensación o este sentimiento de no haber cambiado de país se agudiza sin duda en una institución como esta, el Colegio de México, que como ya se ha dicho y como todos sabemos es quizá uno de los ejemplos más claros de la hospitalidad de México hacia España en un momento como fue la posguerra especialmente difícil. Este fue lugar de acogida de muchos intelectuales republicanos que consiguieron aquí continuar con su tarea. Luego, esa Casa de España, convertida en Colegio de México, se convirtió además en un foco impulsor de la cultura mexicana y de colaboración con la comunidad iberoamericana y con muchos otros países, de lo cual son muestra algunas de las cátedras que están vivas en esta institución, y a partir de ahora lo será también esta Cátedra México-España
que hoy inauguramos y de la que realmente es un placer para mí poder dictar esta conferencia inaugural. Máxime todavía cuando el precedente de esta cátedra, ese seminario permanente México-España, que se desarrolla desde octubre del año 2002 en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, ha acogido como participantes a algunos de mis mejores colegas y además amigos historiadores españoles como José Álvarez Junco, Pablo Martín Aceña o al último Premio Nacional de Historia Santos Juliá. No sé si voy a ser capaz de estar a la altura de semejante compañía. Desde luego agradezco muchísimo a los responsables de esta cátedra y en especial a su directora Clara Lida la oportunidad que me brindan, además de hacer algo que no hago desde hace bastante tiempo, creo que más o menos 3 años, que son los años en los que vengo ocupándome primero en el Congreso de los Diputados y ahora en el Ministerio de Educación, de tareas políticas que nunca jamás pensé que iban a ser parte de mi biografía. Y la ocasión que me brinda el Colegio de México y la inauguración de esta cátedra es recuperar aquello de lo que me estuve ocupando durante más de 25 años, que ha sido efectivamente la historia política de España en el primer tercio, en la primera mitad del siglo XX. Tengo que hacer un esfuerzo para dar el salto sobre estos 3 últimos años y un esfuerzo también para presentarles a ustedes de la manera más amena posible, y si no lo es, ustedes me hacen señas y yo acabo enseguida, pongo punto final, de un tema que es el que ha ocupado efectivamente mi labor investigadora durante más de 20 años y que tengo que reconocer que es un tema que a mí me apasiona y que espero recuperar. De hecho, cuando decidí cambiar de profesión temporalmente, estaba terminando un libro que espero poder terminar en algún momento, que sería de alguna manera una nueva manifestación de esta dedicación a un tema, repito, que suena no demasiado apasionante, pero que a mí sí me apasiona, que es la relación entre el poder o los poderes económicos y el poder o los poderes políticos en la España contemporánea. Una dedicación que efectivamente, como ha recordado la profesora Clara Lida, empezó hace muchos años, y yo creo que tiene sentido mencionar, aunque sea de pasada, el origen de este interés. Empezó hace muchos años con la elaboración de la tesis doctoral, en unos momentos en los que terminaba la dictadura de Franco en España, y quienes por entonces estudiábamos, acabábamos nuestra carrera o iniciábamos la tarea investigadora en temas relacionados con la historia contemporánea de España, y máxime en una facultad como la que yo estaba, una facultad de Ciencias Políticas y Sociología, especialmente conflictiva en aquellos momentos. Quienes estudiábamos o investigábamos en aquellos años buscábamos respuesta a una pregunta fundamentalmente, que era por qué se había producido en los años 30 en nuestro país una ruptura política o una quiebra política de la magnitud que tuvo la guerra civil, y por qué esa quiebra había desembocado en una dictadura tan larga. Yo creo que esa pregunta era una pregunta que compartíamos prácticamente todos, por lo menos todos aquellos con los que yo me relacionaba, y a mí se me ocurrió la idea un tanto peculiar de intentar responder a esa pregunta utilizando como sujetos no a los que tradicionalmente eran los sujetos de investigación de la mayor parte de los historiadores, digamos progresistas, por resumirlos rápidamente, que estaban resucitando la historia del movimiento obrero, de las organizaciones obreras, de la izquierda en general, sino que se me ocurrió dedicarme a investigación a los empresarios. Yo creo que desde entonces, y estoy hablando de los años 70 hasta ahora, en una larguísima dedicación al tema, primero en solitario y luego con algunos colegas, fundamentalmente con el coautor del último libro que ha citado la profesora Clara Lida, Fernando del Rey, no sé si he conseguido
convencer a muchos de la importancia de este tema, ni siquiera sé si he conseguido hacerlo ameno. A mí me sigue pareciendo importante, y también tengo que reconocer que las preguntas que me hacía en los años 70 sobre esta cuestión eran preguntas muy distintas a las que me hago ahora mismo. Es decir, el tema sigue siendo el mismo, pero el enfoque, las preguntas y el método de análisis ha cambiado en los últimos decenios. Entonces, lo que les voy a contar a ustedes es el resultado final de esta larga trayectoria investigadora de más de 20 años, que ha cuajado en este libro, publicado hace pocos años, El poder de los empresarios, economía y política en la España del siglo XX. Y voy a intentar hacerlo de la manera más sintética posible, y cuando se intenta hacer esto siempre se hace caricatura de las interpretaciones, y por lo tanto algunas de las cosas que voy a decir pueden sonar excesivamente tajantes. Esto es simple consecuencia del intento de apretar en un espacio de tiempo no demasiado largo un tema que sería prolijo explicar con más detalle. Podría decir, o empezar diciendo, que discrepo ahora, quizá no cuando empecé con el tema, discrepo de las visiones conspirativas de la historia, aunque reconozco que suelen tener gran éxito a la hora de presentar interpretaciones fáciles y cómodas de los procesos históricos. En las explicaciones de los historiadores, de muchos historiadores, no de todos, pero de muchos historiadores, a la hora de analizar el pasado español reciente, el pasado español del siglo XX, planeó durante mucho tiempo, con demasiada frecuencia, la imagen de una llamada oligarquía económica, que fue en ciertas etapas al mismo tiempo oligarquía política. Habitualmente en estas visiones o en estas explicaciones de los historiadores, a la sombra, aunque en los momentos más graves a pecho descubierto, esa oligarquía, los de siempre, como muchas veces se les denomina, habrían determinado el cambio histórico. Serían la conspiración, entre comillas, detrás del telón, como explicación de los grandes cambios históricos de la España del siglo XX. Los diferentes regímenes políticos que se sucedieron en España a lo largo del siglo XX habrían surgido o habrían caído en función de los intereses de esta oligarquía, y el propio mercado económico se habría edificado a su imagen y mayor conveniencia. Culpa de esta oligarquía habría sido, insisto, estoy haciendo caricatura, culpa de esta oligarquía habría sido el fracaso de la revolución burguesa en España en el siglo XIX, la ocasión perdida, la responsabilidad del fracaso de la revolución industrial, las limitaciones del liberalismo, que casi siempre se adjetivaba de oligárquico, el caciquismo, la corrupción, el freno a la modernización económica y la explotación de la clase trabajadora. La dictadura de Primo de Rivera, esa dictadura que hubo en España en los años 20, una dictadura militar corporativa, podría interpretarse en esta clave conspirativa de la historia de España como solución a los enfrentamientos internos de ese bloque de poder, de esa oligarquía, y a sus conspiraciones debería atribuirse el fracaso de la Segunda República, la guerra civil y la dictadura franquista, que muchas veces aparecía en algunos de estos libros como un títere de los poderes económicos. A lo largo de lo que voy a explicar ahora, de la manera más concisa posible, voy a cuestionar esta interpretación de nuestra historia, que sin duda he caricaturizado. No voy a hacer una exposición de historia económica, ni de historia empresarial, ni tampoco un estudio o una interpretación sesuda sobre élites desde la ciencia política o la sociología. Solamente me gustaría explicar, o por lo menos que quedara como mensaje de esta intervención, que la acción, en mi opinión, y no solamente en mi opinión, no pretendo presentarme como creadora de esta interpretación que comparten otros, pero en mi interpretación la acción económica y la acción política tienen lógicas diferentes y a veces encontradas, otras veces compatibles, lógicas que interactúan y que permiten en determinadas ocasiones
que políticos y empresarios persigan objetivos circunstancialmente comunes a corto plazo, aunque sus estrategias sean diferentes a largo plazo. En los diferentes momentos históricos de la España del siglo XX, la relación entre empresarios o poderes económicos y poderes políticos, entre empresarios y políticos, ha dependido de muy distintos factores, del grado de desarrollo económico y de las características del desarrollo económico, del tamaño del Estado, de la existencia de un Estado mínimo propio de una situación liberal o de un Estado más desarrollado, del régimen político, de la existencia o no de instituciones democráticas, del grado de corporativismo económico, de muchos factores que explicarían por qué en cada una de las circunstancias históricas las relaciones entre poderes económicos y poderes políticos se ha planteado de maneras diversas. En cualquier caso, yo estaría de acuerdo con algo que escribió Juan José Linz hace ya mucho tiempo, y es que en la España del siglo XX, en su opinión, la política tendió a primar siempre sobre los intereses económicos. Déjenme que haga simplemente unas calas históricas en torno a las grandes rupturas históricas de la España del siglo XX. Hay una ruptura, la ruptura quizá con mayúsculas en la España del siglo XX, la ruptura que supuso la guerra civil y su desenlace, 1936-1939, pero hubo antes una ruptura con implicaciones quizá no siempre tenidas en cuenta, pero a mi modo de ver incluso con un alcance histórico que explicaría la ruptura de los años 30, que fue el golpe de Estado de 1923. Tendríamos una primera ruptura histórica en 1923, una gran ruptura, una quiebra histórica en los años 30 y una nueva ruptura política en una dirección muy distinta con la transición a la democracia en 1977. Voy a intentar explicar de la manera más concisa posible de qué manera en cada una de esas circunstancias interactuaron los poderes políticos y los poderes económicos, tratando de ofrecer a esa imagen conspirativa de la historia a la que me he referido al principio y que explicaría cada una de esas rupturas como motivadas fundamentalmente por los intereses económicos, mientras que los intereses políticos habrían actuado simplemente como consecuencia de los primeros. Voy a intentar contraponer una visión diferente. En las décadas del liberalismo constitucional, de lo que se llamó la monarquía de la Restauración, al menos hasta la Primera Guerra Mundial, el capitalismo español era un capitalismo periférico, con una agricultura atrasada y de bajo poder productivo y una débil y concentrada industrialización en Cataluña, Vizcaya y algunos enclaves mineros, aunque con un tejido empresarial no despreciable repartido por otras muchas regiones. Un tejido de predominio de pequeños empresarios, explicables por el tamaño de la economía española y con una presencia notable del capital extranjero en enclaves muy relevantes como la banca, la minería o las compañías ferroviarias. Ese capitalismo periférico, que era el capitalismo español de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no era, sin embargo, un capitalismo anquilosado, sino que presentaba signos de vitalidad en sectores importantes de la economía. Desde el punto de vista político, la España a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX era un régimen liberal, la conocida como monarquía de la Restauración, un régimen liberal de orígenes remotos que había sobrevivido a circunstancias históricas duras y difíciles como la pérdida de un imperio, conflictos civiles enquistados como las guerras carlistas y que se había estabilizado en el último tercio del siglo XIX. Un régimen constitucional, un régimen liberal constitucional que había ido promulgando los códigos y leyes imprescindibles para garantizar la propiedad y para que se desarrollara una economía de mercado. Pero, sin embargo, había subsistido en esa España de finales del XIX, comienzos del XX, una costra difícil de penetrar por los principios del liberalismo, condenados
estos principios como pecado por una Iglesia católica de un peso enorme en la sociedad española, lastrados por el analfabetismo y por una cultura general temerosa y contraria al riesgo y a la competencia. Nuestras investigaciones y las de muchos de quienes en los últimos años trabajaron y siguen trabajando sobre esta época afirman que los intereses económicos no actuaron en ese régimen como un bloque oligárquico de poder, sino que más bien al contrario, lo que había era un universo atomizado de signo muy localista y con aspiraciones también localistas. Los dos grandes partidos políticos de la época, el Partido Conservador y el Partido Liberal, dos partidos de notables que se turnaban en el poder de manera pacífica, canalizaban esos intereses económicos fundamentalmente localistas, pero eran estos partidos maquinarias políticas con intereses políticos y controladas en último término por políticos profesionales que alimentaban estrategias propias, es decir, dependientes de una lógica propia de la acción política, con frecuencia de alcance nacional. En resumen, se trataba de un mapa plural en el que resulta arriesgado identificar una oligarquía que actuara como tal y cuyos pasos pudieran seguirse con claridad. Algo, por otro, perfectamente lógico en una sociedad, como acabo de decir, en la que las relaciones de poder se dilucidaban en gran medida a nivel local y en la que el Estado ocupaba un espacio muy reducido y no contaba con recursos como para hacerse presente en todo el territorio nacional. Junto a la política de encauzamiento de intereses a partir de los contactos personales y de redes de poder que eran fundamentalmente clientelares de estos partidos de notables, en esta época los sectores económicos comenzaron a configurar su propia defensa corporativa a través de grupos de presión que movilizaban en la calle y en la prensa y de lobbies parlamentarios que se solapaban e interferían con los partidos políticos, porque en aquel régimen, en aquella monarquía constitucional y en aquel Parlamento se consideraba perfectamente natural que la ya de por sí frágil disciplina de los grupos políticos, de los partidos políticos en el Parlamento, se rompiera cuando los asuntos a tratar y a votar fueran de carácter económico. Sobre este mapa, descrito así rápidamente, la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, con un crecimiento sin precedentes en la producción industrial, propició transformaciones sustanciales en la economía española que vinieron a sumarse a otros índices de modernización social. Crecimiento demográfico, aumento de las migraciones del campo a las ciudades, que aumentaron de tamaño y de población, disminución apreciable de la mano de obra en el campo y aumento en las actividades industriales, descenso de las tasas de analfabetismo y aparición de una conflictividad social de nuevo cuño. Sobre este momento de carácter extraordinario propiciado por la neutralidad española en la Primera Guerra Mundial, que protegió de manera artificial a la economía española y la permitió crecer, apareció un discurso sobre la necesidad de nacionalizar la economía española, de no desaprovechar la oportunidad de impulsarla y de ponerla al servicio de la mayor grandeza de la nación, recuperando las propiedades y valores en manos extranjeras. Aquel discurso nacionalista, muy en boga en toda Europa, no solamente en España, y que venía a romper con los principios del liberalismo, se apoyaba en la reivindicación de protección y en la apelación a una mayor intervención del Estado para estimular y poner orden allí donde el mercado introducía elementos de desorden. Este discurso, que tuvo un gran éxito en España, no fue un discurso elaborado por los empresarios o por los intereses económicos. Fue un discurso elaborado por políticos, por nuevos políticos, a la búsqueda de una nueva audiencia en un momento de incipiente movilización política. Fue un discurso asumido por algunos líderes de los partidos monárquicos, pero sobre todo por aquellos líderes políticos críticos con los partidos conservador y liberal, con el turno pacífico de estos partidos de notables, políticos críticos que iban desde el regionalismo catalán hasta el conservadurismo nacionalista que apareció en estos momentos.
estos nuevos líderes políticos, con este discurso nacionalista, consiguieron una movilización sin precedentes a la que se apuntaron algunos intereses económicos. No fue, como he dicho, un discurso inventado por los empresarios, por mucho que les gustara y por mucho que ellos mismos acabaran adoptándolo a la hora de presionar y exigir determinadas medidas al Estado. Los empresarios siempre han sido muchos más pragmáticos y oportunistas. Oportunistas es un término que tiene siempre un sonido no demasiado positivo, quiere decir que fueron siempre mucho más capaces de aprovechar cualquier oportunidad histórica. Los empresarios buscaban fundamentalmente rentas del Estado, buscaron acogerse bajo el paraguas protector del Estado, pero nunca lo hicieron en bloque, ni pensaron que los intereses de unos y otros fueran fácilmente compatibles debajo de ese paraguas protector del Estado. Descalificaron a los políticos, eso es cierto, los descalificaron como los descalificaron muchos en la primera posguerra mundial, y en ese sentido contribuyeron a una deslegitimación importante de las instituciones de la monarquía constitucional. Que los empresarios actuaran de esa manera no quiere decir que fueran los responsables de esa primera ruptura política que se produjo como consecuencia del golpe militar encabezado por el general Primo de Rivera en septiembre de 1923. El golpe militar de 1923, que algunos empresarios indudablemente conocían, fundamentalmente algunos empresarios catalanes. Primo de Rivera era capitán general en Cataluña. Ese golpe militar de 1923 obedeció a causas que tenían mucho más que ver con el atolladero de la guerra en Marruecos, con la nueva versión de las tensiones entre poder civil y poder militar que se estaban produciendo como consecuencia de la guerra de Marruecos, y sobre todo con esa deslegitimación del régimen a la que habían contribuido los empresarios, pero que desde luego no había sido fruto del discurso de los empresarios, sino más bien de muchos sectores de la clase política. Si los empresarios no fueron los responsables de ese golpe militar, tampoco lo fueron de la caída de la dictadura. La dictadura de Primo de Rivera cayó en 1930, no por la retirada de la confianza de los empresarios, que efectivamente se produjo a partir del año 27 o del año 28, sino que la caída de Primo de Rivera obedeció de nuevo a causas políticas, a la imposibilidad de institucionalizar la dictadura, al agotamiento personal del propio Primo de Rivera, al alejamiento de sectores importantes del ejército y a la pérdida fundamentalmente de la confianza del rey. Con la dictadura, además, con la dictadura de Primo de Rivera, los empresarios españoles se vieron obligados a aceptar, no sin protestas, algo que habían conseguido evitar hasta entonces: el reconocimiento de las organizaciones sindicales, obreras, y la institucionalización de organismos paritarios de negociación laboral. Habían conseguido evitarlo hasta que llegó la dictadura, y la dictadura, al amparo del crecimiento económico, de la paz social, de la represión y práctica desaparición de las organizaciones anarquistas y a la buena disposición de las organizaciones socialistas, consiguieron o tuvieron que aceptar esa organización corporativa del orden laboral. Los empresarios españoles, como por otra parte muchos empresarios de otros países europeos en esta coyuntura de los años 20 y 30, hicieron dejación tanto en este terreno, en el de las relaciones laborales, como en el funcionamiento del mercado, de gran parte de la libertad de la que hasta entonces habían disfrutado. Hicieron dejación de esa libertad en beneficio del Estado. No es extraño que cuando llegó la República, en los años 30, junto con el deterioro de la situación económica provocado por la crisis de los años 30 y junto con una conflictividad social que se desbordó, no es extraño, digo, que cuando llegó la República los empresarios y sus organizaciones abrieran un debate sobre las ventajas y los inconvenientes de lo que entonces se llamaban economías dirigidas, dentro de lo cual se incluían
tanto el fascismo italiano o el régimen nazi en Alemania como la economía soviética o el New Deal norteamericano. Las voces que se alzaron en España en los años 30 en defensa del liberalismo, del mercado y de la competencia fueron, como en muchos otros países europeos, absolutamente minoritarias. Los empresarios españoles, de los que no cabía predicar que fueran ni mucho menos todos ellos liberales, pero al fin y al cabo sí eran defensores del mercado, los empresarios españoles tuvieron la sensación de haber perdido no ya la capacidad de reaccionar frente a situaciones adversas, como era la crisis económica en aquel momento, sino el control de su propio futuro. Muchos empresarios y patronos, los más pequeños por unos motivos y los más grandes por motivos muy diferentes, se vieron inmersos en el vértigo transformador con el que llegó la República y pensaron, como muchos otros empresarios europeos de los años 30, que el capitalismo tocaba a su fin. No hacía falta que las intenciones de las izquierdas fueran realmente revolucionarias. Bastaba el desorden y las llamadas a la insurrección desde los ámbitos sindicales, junto con las ambigüedades de los sectores más moderados del republicanismo y la incapacidad para controlar el orden público, lo que los empresarios empezaron a llamar la socialización en frío de la economía española, les llevó a retirar una confianza que muchos de ellos habían depositado en la República en 1931. Muy pocas voces, por no decir casi ninguna, entre los políticos de los años 30 se alzaron para justificar la necesidad de la función empresarial. En los primeros momentos de la República, a los empresarios les cayeron encima las acusaciones escandalosas de sus relaciones con la dictadura de Primo de Rivera. Luego bastó con su mera condición de propietarios y empresarios, que se convirtió en sospechosa fuera cual fuera su importancia y conducta individual. Ni siquiera las derechas, a estas alturas más intervencionistas y corporativas, autoritarias o totalitarias y en ningún caso liberales, se caracterizaron por su defensa de la iniciativa individual. La combinación de la crisis económica, la presión sindical, la conflictividad muchas veces violenta, la pérdida de poder en los ámbitos más inmediatos, en los ayuntamientos, en las zonas rurales, por ejemplo, la sensación de desamparo, cuando no de persecución desde el poder, produjeron réplicas muy duras desde las organizaciones económicas y grupos de presión y también a título individual. Nunca, sin embargo, como había pasado en vísperas de 1923, consiguieron los empresarios presentar un frente común. La dispersa estructura económica y el predominio de la pequeña propiedad y de la pequeña empresa lo hacían imposible, como también lo hacían la interferencia en aquel momento de otros conflictos de carácter político, religioso, autonómico, que seccionaban las posibles confluencias de intereses en el ámbito empresarial. Cuando estalló la Guerra Civil en 1936, empresarios y patronos comprobaron que la revolución era efectivamente posible. Que algunos de ellos, muchos, estuvieran junto a los militares que conspiraron en 1936 y que fueron la causa de la Guerra Civil, es desde luego bien sabido. Pero que fueran ellos, los empresarios, quienes desencadenaron aquel horror en los años 30, es una afirmación muy distinta. A algunos, por no decir a muchos, sobre todo en sectores muy amplios del mundo de la pequeña empresa y de la pequeña propiedad, les inclinó definitivamente del lado de los militares sublevados la confirmación de todas sus sospechas, el estallido efectivo de la revolución, la ocupación de las fábricas, la colectivización de tierras y el terror sembrado por los comités sindicales. Perdonen la exageración en la explicación que estoy dando y perdonen que no insista en el horror y el terror del otro lado de la guerra civil. Para el mundo del que estoy hablando, para el mundo de los empresarios, e insisto en las características del capitalismo español de los años 30, para este grupo social, lo peor
y lo vivieron muy directamente en los primeros meses de la guerra, era no ya ser cura, sino que ser propietario o patrono se convertía en algo casi tan malo como en ser cura. Vivieron la represión y la vivieron con características muy distintas según donde les tocó el comienzo de la guerra. No cabe duda de que el final de la guerra civil y el comienzo o la puesta en pie de un nuevo Estado, de lo que fue la dictadura del general Franco, constituyó uno de los momentos más duros de nuestra historia contemporánea. No hay ninguna duda de que la construcción del nuevo Estado se apoyó en una rendición sin condiciones de los vencidos. Y no hay ninguna duda de que en esa rendición de condiciones estaba incluido el desmantelamiento de todas las organizaciones sindicales y de todas las organizaciones y partidos políticos que habían protagonizado la República. La represión fue absolutamente brutal, pero también es cierto que quienes pusieron en pie los cimientos del nuevo Estado fueron quienes ganaron la guerra con las armas en la mano, es decir, Franco, los militares y los falangistas. De los años 40 se ha dicho, y se ha escrito mucho. En el tema que me está ocupando, estos años 40 han sido calificados como la noche de la industrialización española, el drástico retroceso en un proceso de crecimiento y modernización que mal que bien venía produciéndose en España desde varias décadas atrás, aunque la recuperación industrial fuera un hecho según algunas estadísticas a partir de mediados de los años 40. Al margen de las cifras, no cabe duda de que la política económica y la intervención del Estado no fueron una mera continuación de tendencias anteriores, por mucho que hubiera precedentes de la dictadura de Franco en la anterior dictadura de Primo de Rivera. La política de autarquía de los años 40, la puesta en pie de un sindicato vertical, la asunción por el Ministerio de Trabajo de la elaboración de las reglamentaciones laborales, la creación del Instituto Nacional de Industria y la desconfianza expresa por parte del régimen en la iniciativa privada para afrontar las necesidades que el nuevo Estado demandaba, fueron novedades tan radicales que necesariamente obligaron a la clase empresarial española a adaptarse a la nueva situación. No cabe duda de que las viejas oligarquías, los de siempre, encontraron las vías para beneficiarse de este nuevo intervencionismo y de la regulación que acompañó a la política autárquica, y que también encontraron las vías para aprovechar el mercado negro que surgió paralelamente a la construcción de este nuevo Estado. Pero no se trató de una mera restauración de la influencia de las viejas oligarquías, y no se trató tampoco simplemente de una recuperación de su poder. Incluso cuando a finales de los años 50 las cosas empezaron a relajarse, al menos en este ámbito, España permaneció ajena a la liberalización que tuvo lugar en los países democráticos. Lo que ocurrió en España en estas décadas poco tuvo que ver con el crecimiento del Estado y las políticas de bienestar que tuvieron lugar en otros países europeos. La doctrina del nuevo Estado, dijo en los primeros momentos, en los primeros años 40, uno de los políticos del régimen, la doctrina del nuevo Estado subordina lo económico a lo político. El Estado franquista no fue un Estado totalitario, por mucho que a muchos les tentara esta opción, al menos al principio, pero su carácter dictatorial y la absoluta arbitrariedad en el ejercicio del poder marcaron el espacio en el que tuvieron que acomodarse las relaciones entre los intereses económicos y la política. La aristocracia financiera, por ejemplo, la aristocracia de los grandes bancos, considerada como uno de los sectores que mayores ganancias obtuvo de la nueva situación, se instaló ventajosamente en el statu quo que eliminó la posible competencia, pero tuvo que estar sujeta a un intervencionismo sin parangón hasta el momento. Empresarios grandes y pequeños aprendieron a amoldarse a irrupciones y reglamentismos, las más de las veces incoherentes, de los que probablemente se beneficiaron, pero que también les coartaban su libertad de acción. La conversión del Estado en empresario directo a través del Instituto Nacional de Industria
situó la relación con la iniciativa privada en nuevos términos. En cualquier caso, las grandes decisiones en política económica, tanto las que marcaron los años de autarquía, los años 40, como las que condujeron a la liberalización de finales de los años 50, les llegaron a los empresarios desde fuera. Fueron primero los militares y los políticos próximos a Franco, en los años 40, y en un giro de casi 180 grados después, en 1959, fueron funcionarios y economistas de los altos cuerpos de la Administración quienes pusieron en marcha el plan de estabilización y el giro en la política económica. Durante la dictadura franquista, el empresariado careció de vías de representación eficaces. Desaparecieron sus organizaciones y sus grupos de presión. Se instalaron, sin duda, en los sindicatos verticales y desde allí trataron, indudablemente, de aprovechar todas las oportunidades. Se beneficiaron de las arbitrariedades de un Estado reglamentista y difícilmente controlable, y por tanto de la existencia de cauces privilegiados de financiación, aprovechando quienes las tenían sus buenas relaciones políticas, pero de vez en cuando incómodos precisamente por todo ello. De la subordinación de la economía a los dictados de la política y de los intereses creados fue buena muestra el hecho de que a los 2 o 3 años del plan de estabilización de 1959 el proceso de liberalización se detuviera y nunca se llevara hasta sus últimas consecuencias. Y 2 palabras para terminar sobre el último momento de cambio político en los años 70. La transición política a la democracia se inició, como saben todos ustedes, en un contexto de grave crisis económica desencadenada por las subidas del precio del petróleo en 1973 y 1979 y además en una espiral de conflictividad en ascenso. Lo delicado del proceso político, de la transición desde la dictadura a la democracia, impidió tomar las medidas de reajuste que hubieran sido necesarias. Los empresarios, en ese contexto, se vieron empujados a un proceso de afirmación frente a la deteriorada imagen que arrastraban de la dictadura franquista y se vieron obligados a un esfuerzo de reorganización tras el desmantelamiento del sindicato vertical que les llevó a crear por primera vez, esta vez sí, un bloque, una gran patronal de patronales que asumió la política de concertación con sus buenas y también sus malas consecuencias. Los empresarios no fueron protagonistas de la transición a la democracia. No tuvieron en ningún momento el protagonismo que sí detentaron la clase política, una clase política surgida en parte del régimen de la dictadura y en gran medida de lo que había sido la oposición al franquismo. En ese contexto político, en esa transición política que fue fundamentalmente un delicado proceso fundamentalmente político, los empresarios, insisto, tuvieron un protagonismo muy por detrás del que asumieron los políticos. No fue fácil en muchas ocasiones el diálogo y fueron de nuevo funcionarios cualificados, economistas y profesionales liberales quienes tomaron las grandes decisiones en política económica a las que tuvieron que acomodarse los empresarios. En fin, perdonen que hayan tratado de resumir de manera muy rápida lo que han sido las conclusiones, como he dicho al principio, de muchos años de investigación en torno a un tema, repito, que quizá no ha tenido la atracción o el interés que, en mi opinión, debería haber merecido, pero que, sin embargo, ha ido entrando en el discurso y en la interpretación de historiadores, sociólogos y politólogos, de tal manera que, a estas alturas, resulta difícil seguir manteniendo interpretaciones excesivamente esquemáticas o rígidas en torno a esta cuestión de las relaciones entre los poderes económicos y los poderes políticos. Bueno, no quiero terminar sin agradecer a esta casa, a la cátedra que hoy se inaugura, la oportunidad de haber podido volver sobre un tema
repito, que me ha ocupado durante mucho tiempo y que espero recuperar cuando abandone las tareas políticas que ahora mismo desempeño. Muchísimas gracias. Mantuviéramos así la calidad de los ponentes, de los expositores. Ojalá también mantengamos esta convocatoria. Yo simplemente quisiera, antes de pasar a un vino de honor, obsequiarle a la ministra Mercedes Cabrera, pero también a la colega, este libro, Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, una magnífica edición para la cual apoyó la Embajada de España. Ahora que tengo un poco de tiempo, podrá leerlo. Bueno, para los clásicos siempre hay tiempo, así que... Otro regalo. Además de la medalla conmemorativa por los 65 años, aquí tenemos un libro de catedráticos distinguidos que nos visitan. Veo entre los últimos, o más recientes, perdón, Mario Molina, nuestro premio Nobel, María Kodama, viuda de Borges, Teodoro González de León, nuestro arquitecto, que en lugar de texto nos dejó un dibujo, vale mucho, y el secretario Reyes Tamés. Si quisiera, señora ministra, colega Mercedes Cabrera. Si me permiten ser imprudentes, al Colegio de México por esta extraordinaria acogida y el placer de inaugurar la nueva cátedra. Mil gracias. Los agradecimos. Vamos a ver. Bueno, esto es un pequeño regalo. Para nuestra Incorporar biblioteca. a la biblioteca. Así es. Estará por aquí Micaela, sí, de aquí de la biblioteca, rápidamente para que se incorpore. Alfonso, mejor me lo quedo yo. Pasemos al